buenos días desde Foco Oscuro. Estamos hoy a 9 de junio del año 2023 y comenzamos las efemérides pues con el Congreso de Viena, sí, con el Congreso de Viena la finalización. Había comenzado el 18 de 9 del año 1814 y acabó ahora, el 9 de junio del año 1815. Pues en él lo que hay, básicamente lo que se quiere es calmar las aguas pues del proceso revolucionario que se dio con la Revolución Francesa, la Europa napoleónica y sobre todo poner el principio monárquico de legitimidad por encima de todo y el conservadurismo un poquito. Bueno, el gran protagonista es von Metternich, el austriaco, el canciller austriaco. Bueno, seguimos un poco con acontecimientos porque en 1829 se crea el Banco de San Fernando, sustituyó al Banco de San Carlos y precedió al Banco de España. Pues bueno, se llama San Fernando porque gobernaba Fernando VII. Todo por la Real Cédula del 9 de 7 de 1829. Bueno, el Día Internacional de los Archivos lo celebramos hoy, en 1948. Se creó el Consejo Internacional de Archivos y entonces pues ya la ONU decidió poner este día, la UNESCO, como el Día Internacional de los Archivos. Pues se celebra el Día Internacional de los Archivos y que lo que nos dice, pues Normadat, en gran medida, que aquí estamos, aquí con el Día Internacional de los Archivos, que nos dice que ya que sin los archivos y su memoria solo nos quedarían suposiciones, dudas y tinieblas en el conocimiento de la humanidad. Pues sí, es muy importante tener la información y decir que las cosas como son, porque al final es muy importante decir, pues yo pienso esto, yo pienso lo otro. No, ahí están los hechos y ahí están los archivos para mantenerlos. Muy importante, muy importante. Bueno, seguimos ahora vamos ya con nacimientos. En 1588 nace Johann Andreas Herbst, es un compositor alemán que bueno, hace motetes, hace cantatas. En 1661 nace Teodoro III, zar de Rusia, de 1676 a 1682. Y 11 años después que él, era el hijo mayor de Alejo I y María Miroskaya. Pues justamente 11 años después nace Pedro I, sí, su hermano, pero su hermano de otra madre. Entonces lo que sucede es que cuando muere en 1682 Teodoro I, pues Pedro I, pues le tocaba ir en cuarto ser zar, por edad, lo que vive en cuarto, pues parece ser que no estaba muy desarrollado y entonces Pedro I solo tenía 10, había nacido en 1672, tenía solo 10 años y entonces pues los boyardos eligieron a Pedro I. Lo que pasa es que la hermana, Sofía Lescayena, hermana de Iván IV y de Pedro I y del anterior, pues se rebeló, hubo un momento ahí de muchas guerras y tal, y al final se coronaron los dos juntos zares. Y bueno, la verdad es que luego en 1696 se muere Iván IV y ya gobierna en solitario, y de hecho ya el 2 del 11 de 1721 se nombra emperador. Luego los zares siguen utilizando el título de zar. Bueno, y lo fue hasta 1725, que ya falleció, que además falleció el 8 de febrero de 1725. E Iván IV también falleció un 8 de febrero. Sí. Iván IV falleció el 8 de febrero de 1696, o sea que estamos con coincidencia con los zares. Una historia muy curiosa la de Rusia. Bueno, George Stephenson nace en 1781, este es el inventor, el creador de la locomotora. Por ahí en el Museo de las Ciencias de Londres tienen la Rocket, que fue la locomotora que hizo las pruebas del ferrocarril Liverpool-Londres, el famoso Liverpool-Manchester, mejor dicho, y también había hecho antes una locomotora, pero esta que llevaba más o menos cargas, de Stockton a Dorton, en 1825, por un poco el inventor de la locomotora funcional. En 1803 nace Juan Bravo Murillo, es un político español, presidente del Consejo de Ministros de 1851 a 1852, y yo constantemente estoy viendo su placa, porque yo vivo en la Plaza Castilla prácticamente al lado, y toda la Bravo Murillo es de las calles más largas de Madrid, pues sí, que llega prácticamente hasta la glorieta de San Bernardo. Pues bueno, pues en 1803 nace Otto Nicolai, nace en 1810, este es un músico, y este es conocido pues por las alegres comadres de Windsor, de Shakespeare, en una recreación musical de esta obra de teatro de Shakespeare. Otto Nicolai, el músico alemán. Berta von Suttner nace en 1836, este es un personaje muy interesante, porque esta es una periodista, es escritora, y fue premio Nobel de la Paz en 1905, fue la segunda Nobel, transcurrida en 1903, la primera mujer que fue premio Nobel de la Paz. Y además, no solo eso, sino que fue un Nobel que se tenía muy merecido, porque fue una persona que influyó un poco para que se creara este premio Nobel, porque ella escribió, conoció a Fred Nobel en una época. Fue secretaria suya personal en 1876, fue despedida
Y entonces fue durante unos días secretaria personal de Alfred Nobel. Ella tuvo con él una correspondencia y una amistad durante toda la vida. Y fue muy interesante esta amistad. Ella publicó Abajo las armas en 1889, que es una novela. En 1891 funda la Asociación Austriaca por la Paz, y luego la revista también que se llamaba Die Fabernier, Abajo las armas, también del mismo nombre. Y cuando ya se murió, pues ya en gran medida la correspondencia suya con Nobel fue la que estableció los premios Nobel. Entonces en 1905 pues le decidieron dar el premio Nobel de la Paz, todo un personaje. Bueno, y se van a Austria, igual con la monedita esta de 2 euros, a ver si la podemos enfocar aquí, a ver si se ve. Ahí se ve bastante bien. Pues aquí está ella. Esta es ella. Se ve muy malamente, pero esta es ella. Ahí, esta es esta persona con estos 2 euros. Suyo que tiene una monedita de 2 euros. Bueno, igual hay un poquito de truco, pero bueno. Seguimos un poquito con los nacimientos, porque quien nace ya un poquito después, en el 9 de junio, pues es Jane Avril. Pues Jane Avril, pues ¿quién es? Pues claro, la famosa bailadora de Cancán. Aquí la tenemos, pintada por Toulouse-Lautrec. Y aquí es una foto suya, bailando el Cancán. Aquí se ve Jane Avril. Y aquí también se la vemos. Era una mujer, parece ser que era hija de un noble, de un aristócrata, pero era hija natural y les abandonó a la madre. Estuvo en un hospital de en una especie de psiquiátrico, y allí empezó a bailar y acabó en el Toulouse-Lautrec. Bueno, pues su personaje lo han hecho Sasha Gabor en una película de John Huston, y luego también más o menos Nicole Kidman, Moulin Rouge, también hace su personaje. Bueno, pues siempre un poco de nacimiento. En 1876 nace Ángela Graupera. Esta es una escritora española, pues bueno, que además un personaje también muy curioso, porque fue corresponsal de guerra. Y bueno, escribe cosas estuvo en la guerra también de Grecia, estuvo la persecución del leninismo en Turquía, escribe, y luego El gran crimen, lo que yo he visto en la guerra, un libro bastante pacifista también, muy interesante este personaje. La Graupera. En 1890 nace Leslie Bank, este es un actor, bueno, que sale en películas de Alfred Hitchcock, sobre todo en El hombre que sabía demasiado, sale más, pero estas son las más conocidas. En Jamaica, ahí también de Alfred Hitchcock. Curcio Malaparte nace en 1898, esto es todo un personaje, es un escritor italiano, se llama Kurt Erich Zucker, pero él escribe así, con Curcio Malaparte, y hace libros muy interesantes como Técnica de un golpe de estado, Caput, que lo tengo aquí, que va un poco pues, recorriendo un poco el mundo de la Segunda Guerra Mundial. Está en Finlandia, tiene conversaciones muy interesantes con el cónsul español en Finlandia, que no sé, el cónsul embajador, creo que era cónsul, que era Agustín de Foxá. Aquí tengo yo la calle al lado. Un personaje también muy interesante. Escribe La piel, también muy interesante, sobre Italia en la Segunda Guerra Mundial, que además parece ser que el Vaticano lo condenó porque tiene escenas muy fuertes. Es un personaje muy fuerte, con mucho sentido del humor, pero un humor muy negro sobre la Segunda Guerra Mundial. Un personaje muy interesante que evoluciona del fascismo prácticamente hasta el comunismo, luego va cambiando un poco de... En 1909 nace José Luis Aranguren, este era un filósofo, cuando se leía a los filósofos, pues catolicismo y protestantismo como forma de existencia ética, propuestas morales, el buen talante. Él evoluciona un poco desde ser un poco componente de los intelectuales falangistas un poco, y luego pues bueno, se va a otras posiciones. Se habla de que si fue informador de la autoridad franquista. Él lo estuvo muy de moda en la transición, y más como personal de izquierdas que otra cosa. Bueno, en 1916 nace Robert McNamara. Este es secretario de Defensa de Estados Unidos de 1961 a 1968, una época muy interesante, porque es la época de la guerra de Vietnam. Entonces parece ser que toda la revolución del Golfo de Tonkin, hubo un episodio allí, hubo un enfrentamiento con naves norvietnamitas, pero parece ser que eso se manipuló un poco para poder funcionar en Irak, en la guerra de Vietnam, mejor dicho. Y entonces, bueno, pues nace en 1916 Robert McNamara, todo un personaje muy importante, no fue presidente, pero muy importante. Y en 1917 nace Eric Hobsbawm, este es un historiador británico, aquí le tenemos,
y hace sobre todo la historia del siglo XX, historiador marxista, muy buen historiador, maneja muchísima información, tiene un toque marxista que Tony Judd, pues un poco no está de acuerdo, y bueno, yo tampoco del todo, pero en su día me gustaba mucho y como tal es muy buen historiador y se puede leer muy bien porque ofrece muy buenos datos. Pues nace en 1917. En 1923, ¿quién nace el Torcuato Luca de Tena? Es un escritor, famosas sus obras, El embajador en el infierno, sobre uno que escogido prisionero en la Segunda Guerra Mundial, de la División Azul. Se hizo película, también se hizo película de La otra vida del Capitán Contreras, creo que Fernando Fernán Gómez, y sobre todo Los renglones torcidos de Dios, que se hizo una película, y además ahora Bárbara Lenin es la protagonista de una película que se ha hecho hace poco, creo que es de Netflix. En 1930 nace Jordi Pujol, pues político que fue presidente de la Generalitat de 1980 al 2003, casi un reinato, mucho tiempo igual. Luego, claro, al final, primero en Convergencia CDC, Convergencia Democrática de Cataluña, y luego Convergencia y Unión. Luego al final fue condenado, tanto tiempo junto en el poder, igual es malo. Bueno, pero bueno, Marisa Eleza en 1933 es quien nace, pues fue actriz española, pues hizo Surco, El fuego en la sangre, y el Alejandro Magno, que el protagonista era Richard Burton, hizo de Eurídice, que era una de las hijas de Alejandro, me parece, o no, la última mujer que tuvo, me parece, Crónica del Alba, Valentina también hizo, y luego en televisión hizo La Barraca, y Pedro I el Cruel, en esa serie de Pedro I el Cruel, era ella María de Portugal. Montserrat Cudillol Coromina nace en 1933. Esta es una pintora que, si van al Palacio de la Generalitat de Barcelona, pues aquí tenemos un Sant Jordi, muy expresiva, colores muy expresivos. Aquí, Sant Jordi, al revés. Además se nota muchos volúmenes, muchos colores así preponderantes. En 1934 nace Jesús Aguirre, todo un personaje de la transición. Pues aquí tengo un libro muy interesante de Gregorio Morán. Dice El cura y los mandarines. Se refiere al cura, pues el cura es Aguirre. Y es muy famoso porque se casó con Cayetana, la duquesa de Alba, el 16 del 3 de 1978. Y parece ser que se ofendieron porque Manuel Vicent dijo que era homosexual en un libro, por este señor también lo dice. Dice que la primera vez que Jesús Aguirre asuma su sexualidad, es decir, su homosexualidad en pareja, va a ser en Múnich, cuando llega a Santander y si está en su casa de su colega, un joven teólogo alemán. Y luego pues habla mucho de él. Habla de cosas muy curiosas, que habla de la encarnación de una paradoja, dice de ese puntillo de gente que tenía un puntillo revolucionario, desdeñoso con las instituciones en público y atento hasta servir con ellas en privado. Habla también, dice, que parece ser que él apuntaba muy fuerte y primero tanteó a la hermana de la reina Sofía, antes que a la duquesa de Alba, pero claro, ahí la familia real se puso firme y no lo consintió. Y bueno, cura era ilegítimo, cura homosexual, pero fue jesuita. Y un poco define lo que es el mandarinato, que es y dice que es ejercer esa parte del poder que te corresponde y saber aceptar que tiene su marco y sus límites. Es una persona muy curiosa, Gregorio Morán. El libro es muy interesante y Jesús Aguirre un personaje muy interesante. Bueno, se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con él, pero eso parece ser que es verdad. Bueno, en 1934, pues aquí nace pues una persona que se enfada a veces. Y aquí está un poco enfadado. Cascarrabias. Pues la de Pato Donald en una película de Galdine, de Whistle Little Hen, habla de una gallina, pero es un personaje que nace en este momento, en 1934, el 9 de junio. Y bueno, la voz es de Clarence Nash, además era una voz que la hacía en todos los idiomas, o sea que esa es su voz también. Bueno, seguimos con Charles Webb, que es un escritor, y bueno, y escribe pues El graduado. Con esa música de Simon y Garfunkel. Pues lo he conocido por eso. John Lord nace en 1941, este es un... Claro, tenemos aquí Mr. Robinson. Y bueno, quien nace en 1941 es John Lord, y aquí le estamos oyendo porque era un componente, era el que tocaba el piano en Deep Purple y el órgano Hammond, y aquí que se juntan otra vez en Celebrating John Lord de Rock Legend Perfect Stranger, cuando se juntan otra vez Deep Purple, pues aquí le tenemos oyendo tocando los teclados. Luis Ocaña nace en el año 1945, le llamaban en español, ganó la Vuelta en 1970 y el Tour en 1973, iba con el equipo Vic. Luis Pastor nace en 1952 y es un cantautor que le conocemos pues por
Me acuerdo cuando salía en Si yo fuera presidente, haciendo de ciego, un personaje muy curioso. Bueno, pues seguimos con Manuel Morón, que es un actor de cine. Pues bueno, sale en El Bola, que hace el padre del Bola famoso, en el Smoking Room, azul oscuro casi negro, también. Pues, un autor de reparto, pero que da mucha personalidad a sus personajes. En 1961 nace Aaron Sorkin, este guionista pues, de algunas películas, como Algunos hombres buenos, La red social. Consigue el Oscar al guión adaptado, Rompiendo las reglas, es nominado. En El juego de Molin también es nominado por el mismo Oscar. Y El juego de los 7 de Chicago, nominado al guión original, al mejor guión original. Bueno, también al Oscar. En 1961 nace Michael J. Fox, que primero sale en la televisión, en Enredos de Familia. Luego, pues en cine le vemos El secreto de mi éxito, en El secreto de mi éxito, y sobre todo en Regreso al futuro y todas las partes que hizo. Ya saben que tiene el Parkinson el hombre. Y en 1963 nace David Coeb. Este es un cineasta, este es guionista, hace el guión de Parque Jurásico, de Misión Imposible, y también hace de director. Pues Me ha caído el muerto, con Ricky Gervais, en 2008, este actor que hablamos de él hace poco. Y luego en 2004 dirigió también La ventana secreta, y allí coincidió pues con Johnny Depp. En 1973 también nace, y el 9 de junio, o sea que igual celebraron el cumpleaños juntos, pues hasta igual los 30 años, pues sí. Pues Johnny Depp, pues que empieza ya en el strip, Eduardo Manos Tijeras, Donnie Brasco, Chocolate también hace, bueno, Piratas del Caribe, igual la más conocida, y La ventana secreta, con el actor que antes hemos dicho, con David Coeb, de director, y él de artista. Y luego Charlie, la fábrica de chocolate. Bueno, vamos acabando ya con Joan Cruz, que es un cineasta que hace, con José Corbacho, hace tapas, hace cobardes de películas, y luego la serie de televisión Pelotas, que a mí me gustó mucho, que está muy bien. Me gusta todo lo que hace este hombre, también Corbacho, con Buenafuente colabora también. En 1973 nace Laura Ponte, una gran modelo. Parece ser que en su época fue de las más cotizadas. Fue nombrada embajadora de la moda gallega. Trabajó con los mejores modelos, bueno, y además se casó en 2004 con Luis Beltrán, Alfonso Gómez Acebo y Borbón, que era sobrino de Juan Carlos y primo de Felipe, claro. Y luego se divorció en 2011, pues nada, todo un personaje. En 1981 ya acabamos con Natalie Portman, pues esta actriz que nació en Israel. Bueno, pues la empezamos a ver un poco en León, ya creo que había hecho cosas antes, en León, con el actor que es una película muy interesante, León, el mercenario, el asesino. Luego hace Beautiful Girls, que es en Star Wars, la primera parte, que es la cuarta que se ve, pero la primera en teoría. V de Vendetta, y luego Cisne Negro consigue los Oscar a la mejor actriz, nada más y nada menos, en 2010, todo un personaje, muy guapa ella, y buena actriz, y parece ser que también muy inteligente, creo que es psicóloga. Bueno, pues como tengamos psicología y sigamos, y mañana pues nos veremos en El Foco Oscuro. Hasta mañana desde Foco Oscuro, que les vaya muy bien.